¿Ya está? Ya. Ya. Ok. Vamos a hacer rápidamente el repaso. Voy a dar el repaso yo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a empezar con lo que es la columna vertebral. Rápidamente. Las generalidades que nos interesan son 33 o 34 vértebras. Está justo en la porción media del eje del cuerpo. ¿Sí? Y para fines prácticos, realmente la columna vertebral no es más que la superposición de estas vértebras individuales. Estas vértebras se van a dividir en regiones. Son 7 dorsales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y las otras pertenecen a 2 huesos que se han fusionado. Las 5 sacras y 3 o 4 coxillas. Bueno, ¿qué podemos decir de las vértebras? Todas las vértebras, vamos a decir que tienen una característica o características especiales, o más bien en particular. Todas las vértebras tienen 2 porciones, una porción anterior, que es el cuerpo de la vértebra, y una porción posterior, que es la masa apofisiaria. ¿Sí? El cuerpo, que es la porción anterior, es una masa ósea, más o menos tiene una forma cilíndrica, tendrá 2 superficies, una superficie superior y una superficie inferior. Las superficies, tanto la superior como la inferior, están excavadas. Es decir, tienen forma cóncava. Y esto es para que se adapten a un elemento cuando se articulan entre sí, que es el disco o menisco intervertebral. ¿Sí? Los bordes se dice que son también cóncavos, tanto el lado anterior, ¿sí?, como los laterales son cóncavos. Es lo que correspondería a las generalidades del cuerpo. La superficie o las superficies articulares, la porción superior e inferior del hueso, del cuerpo vertebral, recuerden que van a estar rodeadas de un hueso compacto en todo lo que es su periferia, tanto por superior como por inferior. La masa apofisiaria, ¿sí?, consta de las apófisis, son una media, la apófisis espinosa, 2 laterales, las apófisis transversas, ¿sí?, 2 superiores, las apófisis articulares superiores, y las apófisis articulares inferiores. La masa apofisiaria se une al cuerpo a través de 2 láminas que reciben el nombre de pedículos. La unión del cuerpo con la masa apofisiaria a través de los pedículos va a formar un espacio que recibe el nombre de agujero vertebral, que es por donde va a correr o se va a alojar la médula espinal. Entonces, a las apófisis les estudiaremos una base. En este caso, la apófisis espinosa tendrá una base, un vértice y 2 superficies laterales. Las apófisis transversas tendrán un vértice, una superficie anterior, una posterior,
un borde superior, un borde inferior y una base. ¿Okay? Entonces, las láminas se encargan de unir a las apófisis espinosas con las apófisis transversas. Mientras que los pedículos se encargan de unir, como ya lo mencionamos, al cuerpo con la masa apofisiaria, que es la parte dorsal o posterior de la vértebra. Entonces, básicamente esto es lo que corresponde en grandes rasgos a lo que es una vértebra tipo. Bueno, por región ahora, cada vértebra o cada región tendrá ciertas características. Entonces, a nivel de la columna cervical, podemos decir que hay ciertas características en estas vértebras. Y las características especiales o propias de esta región, podemos, o se menciona que ahora el cuerpo de estas vértebras es más o menos de forma elipsoidal. Es decir, el diámetro transverso es mayor que el antero posterior. Tienen una característica propia de esta región. Presentan estos salientes que son las apófisis semilunares, que corresponden en la parte inferior del cuerpo a unas pequeñas escotaduras. Ahí es donde se articulan las de la superficie superior con la superficie inferior de la suprayacente. Y la inferior con las apófisis semilunares de la subyacente. Esto da cierta o aumenta la estabilidad de esta columna. El agujero vertebral, en el caso de las vértebras cervicales, tiene forma triangular. La base de este triángulo, o la superficie, o el lado más de mayor dimensión, es el lado anterior. Las apófisis transversas están situados o se originan básicamente de lo que es el cuerpo, prácticamente, y tienen una característica especial, todas ellas, todas las cervicales tienen presente el agujero transverso, ¿sí?, que está en su base y sirve para formar un conducto al superponerse por donde va a correr la arteria vertebral. Nada más pasa por las primeras 6. La séptima también lo tiene, pero la arteria no pasa por este agujero. La arteria vertebral corre por encima de esta apófisis en la séptima vértebra. Las apófisis espinosas, las apófisis articulares, podemos decir que están orientadas hacia arriba y hacia atrás, las superiores, hacia abajo y adelante, las inferiores. Y estas apófisis articulares también están desprendiéndose de este macizo óseo. La apófisis espinosa, situada en la parte posterior, la característica en las cervicales, en las primeras 6 es que está dividiéndose, es decir, está bifurcada. Okay. La siguiente región, la región torácica, las vértebras también tienen ciertas características propias. Esta es la vértebra tipo que describimos inicialmente. Cuerpo cilíndrico, apófisis espinosa orientada hacia posterior y hacia abajo, y apófisis transversas. Las características propias, ¿sí?, las podemos encontrar en lo que corresponde al cuerpo. En la superficie lateral, verán que presenta la semicardia superior e inferior para la articulación de la cabeza costal. El agujero vertebral
Ha cambiado y ahora tiene forma prácticamente circular. Las apófisis transversas tienen una característica: en el vértice presentan dos facetas, una cada una. Es para la articulación con el tubérculo de la costilla. La apófisis espinosa es única en su vértice. Prácticamente dice el libro de Quirós que es de forma de pirámide triangular, un vértice posterior, una base que es anterior, una superficie lateral derecha, izquierda y una superficie inferior. Y está dispuesta esta apófisis espinosa en forma oblicua. A diferencia de las cervicales que vimos que era prácticamente horizontal. Las superficies articulares, nuevamente las superiores, están dirigidas hacia arriba, hacia atrás, las inferiores hacia abajo y hacia adelante. Estas serían las características propias de la región torácica. A nivel de la región lumbar, los cuerpos ahora han cambiado, son los más grandes de todas las vértebras. Y prácticamente se ajustan a la descripción, ¿no?, de la vértebra tipo, es decir, prácticamente circular, con diámetros transverso y antero-posterior muy semejantes. El agujero vertebral nuevamente cambia y es de forma triangular. La apófisis espinosa ha cambiado en su orientación y es prácticamente transversa. Las superficies articulares superiores y las inferiores han cambiado. Tienen una característica especial: en las cervicales y en las torácicas eran planas. En este caso no, son segmentos de cilindro, es decir, son curvas, para formar articulaciones de tipo semitrocoide. En el caso de las superiores, los canales están dirigidos hacia atrás y hacia adentro, y las inferiores estarán dirigidas al contrario, hacia afuera y hacia adelante. Y lo que corresponde a los huesos o a las vértebras sacras y coxígeas, estas son ya un solo hueso. Se han fusionado para formar el sacro y el coxis. Bueno, esto, sacro y coxis ya lo estudiaron en el primer semestre, ¿no?, en pelvis. Ahora, en lo que corresponde a la columna cervical, va a contar con vértebras que no cumplen con la descripción de las cervicales que vimos, es decir, son vértebras especiales. Y estas vértebras especiales, la primera es C1, que es el atlas. Y el atlas básicamente es un anillo óseo. Este anillo óseo está formado por dos arcos, un arco posterior, un arco anterior, que se unen a las masas laterales. Estas masas laterales, consideren ustedes que tienen una forma cúbica. Por lo tanto, tendrán 6 superficies. Una superior, una inferior, una anterior, posterior y una medial y una lateral. ¿Sí? 6 superficies. En el caso de la superficie superior, corresponde a una cavidad articular, que es la llamada cavidad glenoidea.
Quiroz dice que tiene forma ovalada, alargada, y tiene una estrechez en la parte media. Esta articulación o esta superficie articular está revestida de cartílago en un cadáver fresco o en vivo, y es la superficie que se va a articular con los cóndilos del occipital, que ya les mencionaron sus compañeros en esta clase. Es lo que permite hacer un movimiento de extensión o de flexión de la cabeza. La superficie inferior está vuelta hacia abajo, hacia adentro, y básicamente son superficies planas, las cuales corresponden a la articulación con la segunda vértebra cervical, que es el axis. Entonces son superficies articulares para el axis. La superficie de esta masa lateral ahora, las superficies laterales, ¿sí?, corresponden básicamente a lo que es la implantación o el origen de la apófisis transversa. Esta apófisis transversa tiene dos raíces, una anterior y una posterior, y quedan circunscritos de esta forma el agujero para la arteria vertebral o agujero transverso. La superficie medial, hay algo importante en esta zona. Aquí van a encontrar un pequeño tubérculo. Este tubérculo es para la inserción del ligamento transverso. Y por medio de este ligamento transverso, el arco o el anillo óseo más bien queda dividido en dos compartimentos, uno anterior y uno posterior. El posterior alojará a la médula espinal y sus envolturas, y el anterior va a alojar a lo que es la apófisis odontoides del atlas para formar la articulación acloido-odontoidea. La superficie o cara posterior de esta masa lateral es el sitio de implantación del arco posterior. Y la superficie anterior, igualmente la superficie de implantación del arco anterior del atlas. Lo que podemos encontrar como accidente anatómico más relevante en esta porción del arco anterior, vamos a observar que presenta un tubérculo anterior. Esto es para la inserción de la musculatura de la región. Y en la parte posterior, en los libros donde vean las ilustraciones, verán que aquí hay una pequeña faceta, es decir, una superficie aplanada. Es donde se va a articular la faceta anterior que posee el diente del axis, para articularse con el arco en esta zona. El arco posterior también presenta un tubérculo, ¿sí?, para la inserción de la musculatura. En la unión entre el arco posterior y esta masa lateral del atlas van a ver, o la descripción dice que se forma una pequeña canaladura. En esta canaladura va a quedar alojada la arteria vertebral que está viajando en el conducto dentro del agujero transverso, y al llegar al atlas salen para entrar a lo que correspondería a la cavidad craneal a través del orificio o del agujero occipital. Entonces, básicamente, en forma práctica, esto es lo que encontramos en la primera vértebra especial de la región, que es el atlas C1. La siguiente vértebra especial es C2, o también llamado axis. Y lo que pueden observar, o lo que se ve inmediatamente, es esta saliente ósea. Es la apófisis odontoides, o diente del atlas. Esta es la porción que se va a articular con el arco anterior del atlas para formar la articulación acloido-odontoidea. En las superficies laterales del cuerpo
Ahora observan que se desprenden estas masas óseas cuya superficie superior es la que corresponde a dos facetas aplanadas con las cuales se va a articular con la superficie inferior de las masas laterales del atlas. Igualmente, las apófisis transversas, ya lo sabemos, son cortas, con su agujero para la arteria vertebral. El agujero raquídeo es triangular y la apófisis espinosa está bifurcada. La siguiente vértebra especial a nivel de la columna cervical, ¿sí? S7, y esta es la llamada vértebra prominente, ya que la apófisis espinosa es muy larga, está dirigida hacia abajo, hacia atrás, no está bifurcada. La arteria vertebral no pasa por su orificio, ya lo había mencionado, sino que pasa por superior a él. Entonces, además, esta vértebra, C7, va a presentar una hemicarilla en la porción inferior del cuerpo, en la superficie lateral, para articularse con la primera costilla. A nivel de la columna torácica, las vértebras especiales es la primera torácica, y esta primera torácica es especial porque es una vértebra de transición entre la columna torácica y la columna cervical, es decir, tiene o comparte características de ambas. T11, T12 no poseen superficies articulares para el tubérculo en las apófisis transversas, nada más tienen una sola faceta articular para la cabeza costal correspondiente, ya que recuerden ustedes que estas costillas son las llamadas costillas flotantes, porque solo se articulan con lo que es el cuerpo. T10 solamente presenta la hemicarilla costal en la parte superior. Vértebras especiales a nivel de la columna lumbar. Es C5, digo L5. Y L5 es especial porque el diámetro o la altura del cuerpo por anterior es mayor al posterior. Es decir, tiene forma de cuña. Y al tener esta forma de cuña, permite o contribuye a formar el ángulo que se forma con el sacro. Esa es la característica especial de L5. ¿Qué es lo importante de esta columna? La columna, si ustedes la observan por anterior, es una columna recta. Es una superposición de los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos una columna ósea que se ensancha en la parte superior a nivel del atlas y a nivel de la articulación entre el 5 y el sacro. Y está formada por la superposición de todos los cuerpos vertebrales. Lateralmente encontraremos dos columnas. Es la superposición de los apófisis transversas a uno y otro lado de esta columna ósea principal. Por lateral van a encontrar dos columnas, una columna anterior, que son los cuerpos vertebrales, y una columna posterior, que es la superposición de las apófisis espinosas.
separadas estas dos columnas por una superposición de agujeros. Son los agujeros intervertebrales que se formaron al superponerse los pedículos de la vértebra superior con la inferior. El pedículo es una lámina que une, lo mencionamos, el cuerpo. Que une el cuerpo con la masa apofisiaria, pero no es completo. Solamente se extiende el borde superior a un tercio de lo que es el borde posterior, dejando este espacio. Este espacio, al articularse con la vértebra infrayacente, complementa el agujero, por donde van a emerger las raíces de los nervios espinales. La columna, como lo están viendo, no es recta, sino que presenta una serie de curvaturas. Estas curvaturas lo que le agrega resistencia para soportar todo el peso a lo que corresponde a esta columna. Y tenemos dos tipos de curvaturas: las curvaturas primarias y las curvaturas secundarias. Si ustedes recuerdan, o cuando ven embriología, verán que el embrión tiene esta forma, ¿sí? Es una curvatura cóncava hacia anterior o convexa hacia dorsal. Esta es la curvatura primaria. Entonces, esta curvatura primaria persiste en la región torácica y en la región sacrocoxígea. Una vez que el niño nace, lo primero que va a hacer es sostener la cabeza. Por lo tanto, con el desarrollo de los músculos de la nuca, cuando es capaz de sostener la cabeza, esta columna ahora cambia de dirección. Y ahora la concavidad es posterior. Esta es la primera curvatura secundaria. Conforme el niño sigue creciendo, se sienta, después camina. Entonces ahora la columna nuevamente se corrige y adquiere la curvatura secundaria a nivel lumbar. Entonces tendremos curvaturas primarias que persisten y curvaturas secundarias que son las que, como su nombre lo dice, se están agregando. Entonces, en términos generales, esto es lo importante conocer de esta columna en conjunto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Doc. No, Doc, todo bien. Doc, Sí. yo había escuchado de eso de la lordosis y sifosis. O sea, eso es como el nombre a lo anormal, a lo patológico, No, o también a lo patológico. La gifosis es una exageración de esta curvatura primaria que persiste. ¿Sí? Es una exageración, eso se llama gifosis. Y la lordosis es una exageración de la curvatura secundaria. Ahora, en realidad, si ustedes ven la columna por antero-posterior, tampoco es una columna recta. Lean a Quirós y verán que hay unas compensaciones. Son curvaturas de compensación. Pero en general, esto es lo que corresponde a lo que es la columna vertebral. ¿Cómo se articulan entre sí? El concepto es las partes de una vértebra se articulan con las partes homónimas de la vértebra subyacente y de la suprayacente, es decir, el cuerpo vertebral. Solamente se va a articular con el cuerpo vertebral subyacente, el que está por inferior, o con el cuerpo vertebral suprayacente. Las apófisis articulares se articulan entre sí. Y esto es mediante una serie de ligamentos. El primero es el ligamento común anterior,
que se extiende desde el cuerpo anterior o la parte anterior del axis hasta lo que corresponde a la superficie anterior del sacro. Y el ligamento común posterior que va por la parte posterior del cuerpo, desde el borde posterior del agujero occipital hasta lo que corresponde S1. Obviamente el refuerzo será el disco intervertebral y el ligamento interóseo periférico. Para lo que corresponde a las apófisis espinosas, se van a articular también entre sí y lo hacen a través de un ligamento que corre de los vértices y entre el borde superior de la subyacente al borde inferior de la suprayacente. Este es el ligamento interespinoso. Algunos libros dicen que la porción prácticamente tendría dos porciones, entonces el que corre sobre los vértices o epiespinoso y el interespinoso propiamente dicho. Y lo que les mencionaron en la clase sus compañeros. A nivel de lo que corresponde a la región cervical, hay un ligamento especial, que es el ligamento de la nuca. Es un ligamento interespinoso más ancho, forma de triángulo, la base superior, el vértice inferior, que separa a las dos masas musculares de la nuca, pero da el sostén a toda esta región. Lo que corresponde a las articulaciones entre las vértebras, entre las apófisis transversas, pues es un ligamento intertransverso. Corre entre o se extiende entre las dos apófisis transversas. Las láminas entre sí se van a unir y es el llamado ligamento amarillo. Este ligamento amarillo podemos decir que unen estas porciones y lo que están haciendo entonces es cerrar todo el espacio para que realmente se forme el conducto o canal medular. Y finalmente las articulaciones entre las apófisis articulares depende de qué región estudien. Si es la columna torácica, la columna cervical, ya dijimos son planas, por lo tanto serán artroides. Pero si estudian la columna lumbar, serán del tipo de las semitrocoides, por lo que mencionábamos que tenían las cavidades formando segmentos de cilindro. Entonces, este es un repaso rápido de lo que es la columna vertebral. ¿Tienen alguna duda? No, ¿No queda más o menos ya claro ahora sí el concepto? ya quedó claro. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Cuánto tiempo queda en esta sesión? Creo que es ilimitada. Creo que es ilimitada. ¿Es ilimitada? Bueno. Denme 20 minutos para cargar el otro programa y revisemos lo de cráneo. Porque creo que en este dispositivo no lo puedo usar, tengo que cambiarme el otro. ¿Ok? Sí, Gracias, doctor. Entonces me envían el link de la otra sesión. sí. Ok.